Hola a todos, soy Ángela, soy realizadora, él es Cristian, dire de foto y técnico de luces y estamos aquí para seguir analizando las propuestas de Eurovisión 2023. Y vamos con Polonia, con Blanka Conca, solo. No me disgusta el plano. Lo único que quizás lo veo demasiado general. A mí ya sabes que he dicho más de una vez que el rollo de poner tu nombre como si fueras, yo que sé, me da una pereza que te mueres. Pero aquí al menos queda bien y las letras son modernas, el estilo que se lleva ahora, más anchote. Me gusta el logo de ella que tiene cenita, solamente Sí. se la contorna. Sí que es verdad que veo demasiado negro innecesario. Bueno, pero no está mal, no me disgusta, porque ves como el inicio. Bueno, está bien, este plano. Baby, it's kinda crazy. How else to phrase it? With you, I lost my senses, baby. What happened? A ver, a mí el rollo tropical me da también un poco de pereza. Además, me da un poco vibes de Chanel el año pasado, que si te acuerdas, además en Benidorm, llevaba como un rollo tropical con el nombre... Inspiración, no lo sabemos. Pero me da un poco esas vibes. Y ella está un poquito pitchy, está un poco desafinada, un poquito. Pero bueno, aquí vamos a analizar más A ver, a mí la puesta en escena. el tema de los colores del morado con el verde te funciona. Queda bien, pero sí sí. que es verdad que te recuerda a muchas otras. I thought I knew ya, but now it's time to face it. Hot and cold, high and low, messing with my mind. No me funciona que aberre, no, No o sea, tiene mucho sentido, no es tiene un mucho plano sentido aberrante nuestra ahí. propuesta de este plano aberrante. O sea, el mejor acercamiento, ese contrapicadito le funciona y ya está. Entiendo la idea que Sí. está detrás, que quiere ser como más... Pero... Sí, más flow, pero es que Más ya flow. tampoco está rapeando o algo así para meter un aberrante, me está cantando estilo TikTok, no me Pero pega. bueno, al final tú piensas que todo lo que es la escenografía, los colores, el rollo tropical, todo eso es un poco flower power. Por así Bueno, decir. flower power. Sí, hombre, el rosa. Sí, con sí. el verde, el tropical, las Puede plantitas. ser. Oh, it's not how it goes, so let me spell it out. Now that it's solo, I never let me down, baby, down, down, down. Gotta show you what it is you're missing out. Now that it's solo. Madre mía. Está la cámara, a ver para un lado, a ver para otro. Bueno, esos movimientos no terminados, o sea, funcionan al final, porque están mostrando a los bailarines, no giraría tanto la cámara, no me parece que De esa canción lo momento necesite. me siguen funcionando más los cortos. Sí, sí, a mí también. I never let me down, baby, down, down, down. Hey, Ese no ha funcionado. hey, oh, I've been getting down solo. Tell me, no, was it worth it? Playing me dirty. También te digo que el suelo está derrayado, que me estoy mirando el suelo, digo, madre mía, chica. Y sigo pensando lo mismo. O sea, creo que están abusando mucho de los aberrantes. Sí, de los Son innecesarios. aberrantes. O sea, le pueden meter alguno, pero están todo el rato jugando con la cámara y... Y ella está como si tuviera un beauty, como si estuviera grabando un blog Sí, está iluminada perfecta. pues un blog de estos de beauty, de cara, de Además, maquillaje. la iluminación está dirigida a ella. Luego la bailarina, Sí. como vemos, está un poquito más oscura. Y sí que es verdad que, aunque no me termina de convencer las plantitas con el rosa ese de fondo Sí. y eso, pero sí que es verdad que en los planos cortos queda muy bien, le funciona, le rellena el fondo. Sí. But now who's laughing, baby? Watch me. All eyes on me. Bet you'll regret how what goes around. Se ha comido el pelo. Hot and cold, high and low, messing with my mind. No, it's not how it goes. Let me spell it out. Now that it's solo, never let me down, baby, down, down, down. Now I'm gonna show you. Bueno, las luces. ¡Viva! Me queda muy pobre a mí esos fuegos artificiales ahí. Ahí arriba, del techo. sí. Es como no me están diciendo nada. Es que... ¿cómo digo esto sin tampoco herir sensibilidades? Me parece una propuesta prefabricada. Sí. Sería la palabra prefabricada. Tema que no tiene ninguna clase de alma, es como muy prefabricado. Es el estilo de que se lleva ahora latino de Camilo Cabello. ¿Qué pasa? Que esto le perjudica, porque
Perdona, es que estoy viendo ahora mismo este plano con la escenografía, y no sé por qué me ha venido. Ha llegado la primavera al Corte Inglés. Ella, claro, ella es muy divina y es muy Muy guapa, moda, eso sí. es muy TikTok, ella es muy TikTok la palabra, podría ser TikTokera perfectamente. Pero para cantar estas clases de temas tienes que tener un poquito más de garra, no solo divineo, ¿no? Para cantar estos temas más latinos, porque intenta ser un tema latino, la canción es un tema latino, tiene estos beats más latinos, es lo que te digo, como un Camilo Cabello, como una Habana, este rollo va un poco por ahí, ¿no? Entonces me hace que a ella le falta también más fuerza para poder conectar con el tema. La propuesta es escénica, es un conjunto de cosas que funciona, que es rollo el tropical, que le queda ok, las lucecitas rositas porque ya son monísimas y punto. Y luego le pongo fuegos artificiales por encima que ni siquiera llenan. Es como que me falta a la propuesta alma, identidad. Ahora mismo es como un refrito de cosas y me falta como identidad. Sí, es un estilo propio, Sí. algo que se diferencie del resto. Claro, he cogido esto que funciona y esto que funciona. Chica guapa, canción que no está mal y el escenografía, ok. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso tampoco termina de funcionar, ¿no? A mí al menos personalmente. Show you what it is you're missing out. Solo, solo. I'll never let me down, baby, down, down, down. Show ya, show ya. Oh no, going solo. Yeah, you better watch me now. 'Cause I know I lick. Es que al final es como que no arriesgan con los planos, están tirando mucho de general Es aberrante. Y esto, por ejemplo, estáis en fila, está esto, podías haber Claro, hecho un acercamiento eso pasando el es, cámara por entre el una y lateral. otra, un Yo poquito qué más sé. que vayas viendo una a otra, no tan alejado, ¿no? Yo también pienso lo mismo. Sí, una realización correcta, funcional, de gala, pero de gala sin ninguna clase de propuesta súper tocha, ¿no? Gonna make it on my own. Whoa, oh no, going solo. Yeah, you better watch me now. 'Cause I know I let go. So it's clear to see. Por ejemplo, ahí, se te ponen todos en fila, llega la bailarina, se te abren y ves a la cantante. ¿Por qué no sigue y atraviesa esa cámara a la bailarina y nos quedamos en un plano corto con la cantante? Tal cual. Funcionaría mucho mejor. Pero muchísimo mejor. No, but it's solo. Eso tampoco se ha llegado a apreciar bien en ese momento. Never let me down. Es que están girando todo el rato la cámara. Sí. Pimba, pimba, pimba. Le han dicho, vamos a darle movimiento y juventud. Para un lado, para otro, para otro. Y es como, no, así no es. No No tiene está sentido. pensado, está como pum, pum, pum. Hacemos esto. Y se hace, ¿sabes? Pero no me parece que sea. Down, down. Show ya, show ya. Show you what it is you're missing out. Solo, solo. I'll never let me down, baby, down, down, down. ¿Dónde está ella? No lo sé. Ahí. Claro, debería haber llegado antes, ¿no? Ella. Pero mira, hoy, por ejemplo, para mi gusto están pegando mucho de generales. Sí. Han empezado con uno corto de la bailarina y se han ido a general, pero bueno, lo ha medio recuperado porque se ha ido hacia otra que estaba bailando. Sí, Pero está desenfocada, sí. me cachis. Pero, bueno, pero es eso, creo demasiado plano aberrante, demasiado general. I'll be getting down solo. Sí, a ver, empieza igual que acaba, pero con fuegos artificiales. Bueno, con fuegos artificiales, con el Y la iluminación me ha gustado más la inicial que la final. Sí, y pues que la iluminación tampoco tiene nada. O sea, ha sido el inicio y luego ha sido todo el rato igual. No ha tenido. Han metido como de repente unos láseres así que hacían pum pum pum, ¿no? Esos que se veían, pero tampoco aportaba mucho. Creo que es un producto que intenta ser más de lo que realmente es. Es que me parece que sí, que es O sea, lo- creo que no tiene fondo. No. No hay una iluminación pensada, no hay una realización pensada con cámaras, bien esto, que te cuenten una historia, no. Es una chica mona cantando, sin más. Ya. Y ella tampoco está del todo muy bien, la verdad. Es guapa, tiene carisma, está ok, pero me sigo diciendo lo mismo. Con este tema no me funciona. No sé qué clase de música tocará ella en su vida, pero no lo sé. Es que el rollo latino me lleva a otra cosa, me lleva a garra, ¿sabes? Me lleva un poquito más de presencia, Sí. no tan divina sin moverme, que parece más una Paris Hilton que una Sí. Jennifer López, ¿sabes? Entonces es como, no, si estás teniendo esta clase de tema con ritmos más latinos, tienes que tener más presencia, ¿no? Como un poco Chanel el año pasado, que llevaba algo más así
con su cosa latina y ya tiene su presencia latina, ¿no? Me parece un poco eso, que además Le que falta la fuerza. partimos de lo mismo, sí, has cogido un estilo latino porque es lo que se lleva en la música. Que a lo mejor en Polonia hay un montón de artistas que hacen música latina increíble, pero no sé, me parece que no es su estilo, me parece que me desentona todo el rato, que no tiene identidad y que al final va a ser Eurovisión y mola que cada país lleve algo que le represente, que tenga identidad propia, ¿no? Me parece un poco eso. Entonces, yo no sé si lo va a hacer muy bien, no creo. Y la puesta en escena es muy simplona, es muy básica. O sea, Sí, tendría- aquí tienen que tener mucho trabajo a nivel de iluminación, todo. realización, puesta en escena, Ella bailes, también. movimientos de ella. Sí, se lo tienen que currar. Y todo Si esto- quieren hacer algo, tienen que trabajar muchísimo. Y todo esto con el máximo respeto al artista y sin faltar a los polacos ni nada, por favor. Es con todo el respeto, pero es una opinión personal al final. Yo creo que no termina de funcionar la propuesta. Es una pena. Pero bueno, ya veremos si mejoran algo o no. Sí, siempre tienen tiempo de mejorar. Sí. Al final lo bueno que tienen, que hasta Eurovisión todavía queda mucho tiempo y pueden cambiar la realización por completo, la puesta en escena, o sea, igual luego nos sorprende. Y esto ha sido todo, chicos. Gracias por vernos, comentarnos, suscribirse, esas cositas del YouTube. Y pues nada. Hasta luego, chavales.